Bienvenidos a la segunda parte de la quinta sesión. Vamos a dar inicio entonces con un segundo ejercicio. Consta de 3 partes. Vamos a calcular por reglas de derivación las funciones f, g y h. Todos vieron ya reglas de derivación de funciones algebraicas, exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? O mejor, ¿quién no ha visto eso? ¿Qué tema, perdón, profe? Derivadas de funciones algebraicas, las reglas de derivación y de exponenciales y de logaritmos. Yo no lo he visto. Tanto, yo se lo defino en 2 toquecitos. Ok, pero ya vieron la regla del producto y la regla del cociente para derivadas. Profe, es que mi profesor está como en un congreso o algo así, entonces esta semana no nos dio clases y entonces yo Y no vi los temas de esta semana. yo se lo explico. Yo se lo explico entonces. Vean qué fácil. Preámbulo entonces, antes de la A. Necesito estas herramientas, entonces discúlpeme si voy a ir un toque rápido. Eh, Vieron velocidad instantánea, eso no va a meterse. Entonces, ese problema, como es el último, puede que no lo haga en caso de que no me dé tiempo. Está bien, vean. La derivada se denota de esta manera. Entonces, f' es la derivada, es la derivada de f. ¿Sí? Ok. Hay dos propiedades muy importantes. Yo estoy sumando dos funciones, o tres, o cuatro, las que usted le dé la gana, y usted quiere derivar esto, ¿se le gustaría derivar eso? Es lo mismo que derivar la primera y derivar la segunda. Pero si vieron, por ejemplo, la derivada de un polinomio, o no, Dana, la semana pasada. Sí, sí, eso sí lo vimos, sí. Ok, excelente. La derivada, si yo tengo dos funciones multiplicadas, esto es una mentira, está bien, por ahora créanme, es que no es del todo cierto. El que sabe regla de la cadena sabe por qué no es cierto. ¿Saben? Cuando vean regla de la cadena ya van a entender a qué me refiero. ¿Saben? Entonces, si yo quiero derivar la multiplicación, la regla dice, es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar multiplicado, perdón, la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Todo lo divido entre la segunda al cuadrado. No, 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 eso no. Va así. Lo de la división es cuando uno divide. Sí, casi les enseño torta. Eh, Y si yo tengo la división de dos funciones, la división entre dos funciones, siempre y cuando esta función no sea la función cero, o sea, la función constante cero, siempre y cuando no sea así, entonces es muy similar al de la multiplicación, con la diferencia de que usted hace la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, y ahora sí, usted le va a dividir la segunda y lo va a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son las reglas. Son reglas de derivadas, son decretos, son propiedades. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si usted va a derivar la multiplicación, usted no puede hacer f' por g'. No.
tiene que hacer esto. Eso solo sucede con la suma y con la resta también. Discúlpeme que no se los haya escrito, la resta es igual, porque aquí va un menos y aquí va un menos. ¿Está bien? Entonces, con la suma y con la resta es lo mismo. Con la multiplicación no se puede. Con la división tampoco. Me faltó otra regla, pero es como bien tonta. Si usted tiene constante por f y usted quiere derivar todo eso, es lo mismo que tener la constante y luego deriva la función, ¿sí? De hecho, esta propiedad usted la puede obtener de aquí. ¿Ok? Permítame para escribírselos, porque ustedes dirán, ¿quiénes son qué? F y G son funciones y K constante. Y entonces, con esta propiedad, si K fuera constante, aplican esta regla, pero la derivada de una constante es cero, entonces esto se cancela, entonces solo me queda esto al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, estas son las 4 reglas que ustedes tienen que saber de derivadas, ¿de acuerdo? Otras derivadas importantes. Bueno, no importa, me dijeron que ya lo vieron, pero se los puedo escribir. Si usted si usted quiere derivar eh, x a la n y usted le gustaría saber cuál es su derivada, usted no se va a poner a hacer todo el límite. ¿Sí? Puede hacerlo, pero lo que va a obtener usted es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Y eso funciona eh, para cualquier n, ¿de acuerdo? Para cualquier n. Permítame para ponerse, bueno, para cualquier n no, para cualquier n natural. Si fuera real, ahí hay que hacer unos truquitos, pero esos no lo van a ver ustedes. La derivada de una exponencial, permítame para ponerles una exponencial a la x, ¿sí? Esto es una constante y esto es la variable. Si usted quiere derivar eso, los que saben cuál es la derivada de eso. Ta, 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 ta. ¿Cuál es la derivada de a la x, chicos? ¿O no saben? Profe, es Ah, a a la por, x por por logaritmo logaritmo natural. natural de a. Correcto, correcto. Y con esto quiero ser muy enfático, muchachos, porque siempre se les olvida el logaritmo. Es que cuando está la A, ustedes dicen, ay, profe, pero muy fácil es esto. Pero como particularmente, la derivada de e a la x sigue esa regla. Pero la derivada de e a la x es ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base. Pero el logaritmo natural de e es 1. Entonces, por eso es que uno no lo escribe. Entonces, suele pasar que ven 2 a la x y dicen, ay, sí, es la derivada de 2 a la x es 2x. ¿Por qué? Porque siempre se llama, no, muchachos, acuérdense del logaritmo natural. ¿De acuerdo? Pasa mucho. A mí me ha pasado mucho. Y si usted quiere derivar, usted le interesa saber, porque usted es una persona muy curiosa, y usted quiere saber cuál es la derivada del logaritmo de cualquier base, el logaritmo natural, por supuesto, A no puede ser 1 o 0, ¿verdad? Acuérdense que hay restricciones para A. Si usted quiere averiguar perdón, la derivada del logaritmo es, permítame para bajar esto, es 1 entre x multiplicado
por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Entonces, particularmente, si yo tengo logaritmo natural, ¿sí? El mismo caso, si yo quiero averiguar el logaritmo natural, como sigue esa regla, entonces es 1 entre x, pero el logaritmo natural de e es 1. Entonces, por eso queda así. ¿De acuerdo? Con esas herramientas, muchachos, usted puede derivar todo lo que yo les acabo de escribir aquí y más. ¿De acuerdo? Entonces, siéntanse poderosos, siéntanse así. Tienen el control en sus manos. ¿De acuerdo? Entonces, les doy un chancecito para el que no sabía estas cosas, para que le tome una foto o termine de escribir. Porque vamos a tener que usarlas para esto y voy a tener que hacer zoom, porque como ustedes entenderán, yo ya no veo. Profe, ¿usted lo pasa entre el PDF Sí, o...? sí, sí, claro, claro que sí. No se preocupe. Pero, escríbalo, ¿verdad? Aunque sea el ejercicio. Es que digamos que ya tengo una ficha, pero no la tengo completa al parecer, entonces, para revisarla. Ah, bueno, no, pero igual a esto le falta mucho. Ah, bueno. O sea, porque le hace falta para trigonométricas, radicales. Ya, profe, no nos adelantemos. Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a derivar entonces f de x igual a 3x a la 8, 3x a la 8 menos 4x a la 3 más 8x menos 9. ¿Sí? Entonces, si usted quiere derivar eso, muchachos, o sea, la derivada de esto, que sería esto, entonces usted lo que tiene que decir es, ok, la derivada distribuye, ¿sí? Lo que yo aprendí. La derivada distribuye en suma y resta. Entonces, es lo mismo que tener la derivada de esto menos la derivada de esto, y la derivada de esto y la derivada de esto. Entonces, la derivada de esto es tener 3 por ser una constante por la función y luego tener la derivada de x a la 8. Pero x a la 8 es este caso. Entonces es lo mismo que tener 3 por 8 x a la 7. ¿Sí? Repito, la derivada de esto es la constante y luego le multiplico la derivada de x a la 8. Bajo el 8 y resto a 8 le resto 1. ¿Sí? Hago esa regla con estas también. Aquí me va a quedar entonces menos 4 y luego derive esto. Sería entonces 3x, ¿sí? Baja el 3 y réstele un exponente. La derivada de x es un caso particular, porque bajo el 1 y me queda 1 menos 1, 0. Pero todo número elevado a la 0 es 1. Entonces la derivada de x cuando es lineal es 1. Entonces solo me queda el 8, muchachos. ¿Okay? 8 por la derivada de esto que es 1. Y la derivada de una constante es lo mismo que tener x a la 0. ¿Sí? Porque cualquier constante lo puede ver como algo a la 0. Multiplicado por una constante, por supuesto. Entonces, baja aquí el 0 y entonces me queda un 0 multiplicado. Entonces la derivada de una constante es 0, muchachos. O sea, 0. ¿Sí? Que si quiere lo escribe, si quiere no. Y ya, así termina el ejercicio. ¿Dudas? Con la primera.
Profe, digamos, eso es todo, no hay que hacerle más vara. Nada. ¿Vio qué fácil? Pero es que esta es muy humilde, esta es muy... Vengo, mi chiquito. Por eso. Bueno, sí, perdón, muchachos. Sí, sí usted debería hacer esto. 3 por 8, 24. Sí, sí debería. Sí debería. Podría dejarlo así como está, si son números muy feos, pero sí debería. Y luego hace 4 por 3, 12. Perdón, es que la emoción, muchachos. Y luego el 8. Y ya, ahora sí, ahí termina. Hay derivadas, ya lo vamos a ver, hay derivadas que, que se tienen sus trucos, entonces no le pida mucho. Esta particular es feilla. Ok, la B. Entonces, queremos derivar una multiplicación. Entonces sería la primera derivada, que es 3x al cuadrado, más e a la x, menos 9. Usted deriva eso y luego le multiplica la segunda. Esa no va derivada. Entonces lo escribo así tal y como está. 2x a la 3, menos 2x a la 3, perdón, más 2x más 1. Y luego vuelve a hacer ese proceso, pero al Berries. ¿En qué sentido al Berries? Usted lo que hace es, le multiplica la primera, pero sin derivar. Muchachos, perdón, si sienten como muy rápido en cómo calculo las derivadas, me avisan, porfa. ¿Sí? La segunda sin derivar y le multiplica, eh, perdón, la primera sin derivar y le multiplica la segunda derivada. Entonces me queda menos 2x a la 3 más 2x más 1. Derivada. ¿Ok? Entonces, derivemos esta. La derivada de esta es 3 por 2, 6, bajo el 2 y me queda 2 menos 1, 1. La derivada de esta es e a la x. Y la derivada de esto es 0, entonces ahí me queda. ¿Verdad? Parece una b. Voy a... Más o menos. Y le multiplico esto, ¿verdad? Y luego, muchachos, voy a sumar no sé. Voy a escribir. Entonces, le sumo esta sin derivar. Y multiplicada por la otra derivada. Entonces, la otra derivada sería bajo este 3
Y entonces me queda menos 2 por 3, menos 6. Y donde bajo un grado, el resto, 1. Entonces me queda un 2. La derivada de esto es una constante por la derivada de la lineal, que es 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, por lo general le van a pedir distribuya todo esto y luego empieza a sumar. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer porque ya eso es pura carpintería, es puro mate general. O sea, en el sentido de eso usted ya debería saber hacer. ¿Está bien? Lo que me interesa es esto. Esto es g de x, g', perdón. G' de x. Si el ejercicio dice simplifique al máximo, entonces sí tiene que desarrollarlo y luego expresarlo por completo. ¿Está bien? ¿Dudas con la B? No. Bueno, entonces la C, muchachos, la cual es esta H, vean que hay dos fracciones, entonces como estoy dividiendo, voy a tener que hacer uso de esto. Entonces, si lo ven, van a quedar un poquito larga la derivada, ¿sí? Entonces, sería derivar, como esto es una resta o la suma de un término negativo, es la derivada de esta menos la derivada de esta. Entonces, vamos a hacer primero la derivada de esta. La derivada de la primera fracción sería la primera sin derivar, que es 5 a la x más 1. Esa es la que vamos a derivar. Y le multiplica la segunda. Luego le resta la primera sin derivar y le multiplica la segunda derivada. ¿Sí? Para efectos, al menos en estos ejercicios, donde estoy poniendo las primas es donde estoy derivando. Lo demás se mantiene igual, porque ahí no hay ninguna derivada. Y luego, muchachos, a todo eso usted tiene que dividirlo entre la segunda, la cual es 2 menos 3x, y luego lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Esa es solo la derivada de esta fracción. Falta la derivada de esta otra. Entonces, vean, es largo, pero no es difícil. Nada más usted sigue el patrón, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos fracción, ¿sí? Le multiplico la primera derivada, la cual es logaritmo natural de x menos 4. Perdón, aquí me faltó la prima. Le multiplica la segunda sin derivar, la cual es x al cuadrado menos 5x
más 5. Luego le resta la primera sin derivar, la cual es logaritmo natural de x menos 4, le multiplica la derivada pues muchachos, sé que es largo y parece como que estoy arremedando, pero ustedes tienen que introducir esto para que ya lo vean de una manera muy natural, ¿sí? O sea, en el sentido de que usted vea esta función y usted la pueda derivar casi que automático, ¿sí? A ese es el punto que uno espera que ustedes lleguen. Y luego lo dividimos todo entre la segunda, la cual es la fracción, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, muchachos, no me voy a poner a escribirlo otra vez. Así que ustedes comprenderán que lo que yo voy a proceder a hacer es, voy a copiar todo, de tomar cosas de otro lado, y lo voy a pasar aquí abajo. ¿Sí? Pero voy a cambiar ya lo que yo derivé. Bueno, no importa, voy a borrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va esto, muchachos? Bueno. ¿Cuál es la derivada de 5 a la x, muchachos? 5. No. 5 a la x. 5 a la X Por por logaritmo de natural de 5. Por el logaritmo natural de 5. Ok. ¿Y la derivada de 1? 0. 0. Entonces me queda 5 a la x. Ok. La derivada de 2. 0. La derivada de menos 3x. Ahí sí es menos 3. Ese sí es menos 3, correcto. Entonces, ojo con la diferencia. Este no es exponente, este sí. ¿Ok? La derivada de este, muchachos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 entre X y 4 sería 0. Correcto. Entonces solo me queda 1 entre x. ¿Sí? Profe, ¿y el logaritmo natural de 5 qué se hizo? Ay, sí. Qué vergüenza, muchachos. Qué vergüenza. Y es que se los dije, se los dije. No, ¿qué va, profe? ¿Qué va? No, no, es que ¿saben por qué se los digo tanto? Porque a mí se me ha olvidado en exámenes. Y entonces, como uno es de mate, ¿verdad? Entonces usted no se imaginará la cara que a mí me hacen. Porque a mí ¿cómo es posible que usted se lo olvide? Entonces, yo, qué vergüenza. Por eso siempre se los recalco, muchachos. Bueno, ya se los puse. No pongan eso en la evaluación, por favor. Ok, ¿cuál es la derivada de esto, muchachos? 2x menos 5. Correcto. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de esto es menos 5. Y la derivada de 5 es 0. Entonces, si quiere, yo sé que ninguno quiere en realidad, pero lo que se procede a hacer sería entonces multiplicar este por este por este, cada uno, o sea, se distribuyen y luego homogeneiza, pero no, es too much. Y no tiene sentido porque, es más,
probablemente, de hecho el ejercicio, yo no se los escribí, pero el ejercicio decía que en el caso de esta podía dejarlo así sin, ¿cómo se llama? Sin simplificar. ¿De acuerdo? Ok, muchachos, entonces, ¿dudas? ¿Seguros? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, en el menos del medio, de la C, Este. digamos. Ajá, ese afecta a todo lo de la derecha. Sí, claro. Pero podrías ver, por ejemplo, este menos con este menos. Entonces ya te va a quedar más. Entonces todo va a quedar positivo, ¿sí? Ujú, ujú. En este ejemplo, ¿verdad? Aquí no. Aquí primero tendrías que multiplicar todo esto y el menos va a afectar a todo lo de adentro, ¿sí? Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Y no, queda así, horrible. Sí. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando las primeras veces en el kinder, cuando ustedes vieron álgebra y que cuando uno hacía sumas y restas, la respuesta quedaba gorda, horrible, asquerosa? Bueno, bienvenidos a ese trauma otra vez. Hay derivadas de derivadas, muchachos. La función ya como tal era muy engorrosa. Entonces, de repente también algo que les podría aconsejar es, podría simplificar un poquito, si se pudiera, y la derivada de repente se simplifica, pero no. De todas maneras, muchachos, lo que interesa es derivar, mete esto usted en una computadora, a la computadora no le importa cuán asqueroso es, porque ella solo interpreta esto como una variable de X, y luego entonces usted le puede devolver un favor. Pero la computadora no sabe derivar, usted es el que sabe, entonces es el que la tiene que ingresar. Bueno, sí sabe, pero eso es lo bueno. ¿Está bien? Entonces por ahí va el asunto. ¿Ok? Así queda. Eh, Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Algebraicamente se ve muy feo, pero como yo les dije, como lo que les expliqué al puro inicio, matemáticamente el concepto es muy poderoso. Vean que no solo es calcular la pendiente, en física, si lo están llevando, con eso ustedes pueden calcular la velocidad y con la segunda derivada pueden calcular la aceleración, ¿sí? Entonces, el concepto se extiende más allá de solo lo que es matemáticamente. Y ya de por sí, matemáticamente, usted puede obtener resultados muy importantes de la función, ¿sí? Otra cosa que yo no les dije es, esto es solo la primera derivada. Esto usted puede volver a derivar y eso ya sería la segunda derivada. Y puede seguir derivando cuantas veces le dé la gana. Por ejemplo, los polinomios llega un momento en donde usted deriva una cierta cantidad de veces y llega a cero. ¿Sí? Usted sigue derivando y llega a cero. Estas de repente no, porque siempre van a tener un término que se está multiplicando abajo y nunca se van a cancelar. Pero bueno, eso se llaman anuladores y ya luego lo verán en ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces me dan un chance. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio en la siguiente parte. ¿Está bien? Entonces ya nos vemos, chicos.